Saludos, buenas tardes, buenos días o buenas noches cuando nos veáis. Bienvenidos a este evento, a esta conferencia que damos, microconferencia podríamos denominar. Mi nombre es Héctor Montoya, me acompaña mi hermano Iván Montoya, de Planeta Incógnito, ambos. Y bueno, en primer lugar también queríamos agradecer, antes de pasar a más al tema que nos va a ocupar en esta pequeña conferencia, agradecer a José Manuel García Bautista por invitarnos a esta tercera semana del misterio del Círculo Mercantil, que esta vez no ha podido ser física, no hemos podido desplazarnos a Sevilla, va a tener que ser online, ¿no? Pero bueno, también vais a poder disfrutar de muchas conferencias, de muchos compañeros, con lo cual creo que también va a dar un aporte positivo y espero también que os intente aliviar un poquito el día a día de esta cuarentena, que espero que estéis pasando todos bien. Y sin más, paso a presentar a mi hermano Iván Montoya. Iván, buenas tardes o buenas Hola, noches. hola, buenas tardes, Héctor. Buenas noches o buenos días. Saludar también a José Manuel, al Círculo Mercantil, por supuesto a los compañeros que también harán conferencias y a los oyentes. Bueno, esta vez, como comentaba Héctor, no hemos podido estar en Sevilla, no podemos estar in situ allí, pero bueno, valga esta conferencia o miniconferencia que vamos a aportar para que en próximas ocasiones podamos volver a bajar a Sevilla como el año pasado. Y bueno, sin más, porque esta conferencia va a ser muy cortita y además creo que también va a ser bueno para un poquito centralizar un poco los temas o los pequeños temas que vamos a tocar en el día de hoy, en la conferencia de hoy. Vamos a hablar de los ovnis nazis, ¿no? O del mito de los ovnis nazis, o de lo que hay de verdad de los ovnis nazis. Y por ello, lo primero que vamos a empezar, y ahí le voy a remitir de nuevo la palabra de Iván, sobre estos ovnis nazis, estas naves volantes. Quizás el término ovni sabemos que no sería muy apropiado para llamar a los ovnis nazis, porque ovni es objeto volador no identificado, con lo cual si sabemos que son nazis, sí es identificado. Pero bueno, como sabemos que ha habido mucha mitología y parte de esa mitología está referida o digamos tiene una base en temas históricos, que también hablaremos un poquito hoy, pues ha recibido globalmente a lo largo de la historia del misterio y de mucha literatura esa denominación, tanto en radio como en televisión, como en documentales y demás, de los ovnis nazis, ¿no? Y bueno, por ello, Iván, te remito la primera pregunta, que yo creo que es de referencia, porque mucha gente identifica a este ovni nazi con ese mítico Hanebu, con esa forma de característica. ¿Realmente el Hanebu existió y de dónde salió esa hipótesis, esa teoría del Hanebu? Bueno, Héctor, amigos, compañeros, primero tenemos que entender qué es un Hanebu, lo decías tú. Ya que Por como aquí está pasando suele, volando. sí, ya que como suele ocurrir con el paso de la historia y las constantes interpretaciones, su naturaleza pues se va distorsionando. Es normal, ocurre con todo. Y aunque a día de hoy el concepto de Hanebu haga mención a todas aquellas aeronaves teóricamente desarrolladas por la Alemania nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial, en su origen el Hanebu solo hacía referencia a un tipo muy concreto de ovni, el que hacía alusión al modelo fijado por la mítica foto que ahora hablaremos de George Adamski y de la que muchos de vosotros conoceréis y que tenéis en pantalla. De todas formas, hay que decir que tanto Alemania como otros países tuvieron prototipos de aeronaves con la forma de ovni tradicional que todos conocemos, la que tenemos en mente. Sin embargo, el tipo concreto de Hanebu, el de la famosa foto, no fue uno de ellos, hay que decirlo así. Por lo tanto, en conclusión rápida, sí hubo prototipos con forma de ovni realizados por la Alemania nazi, pero no existió como tal el Hanebu de Adamski. Esto para empezar. Es cierto que todo parte de una leyenda que comienza pues, en los años 50 con las ya mencionadas de fotos de Adamski, ¿no? Y que poco a poco pues, va evolucionando pues, con nuevas fotografías de otros contactados, ¿vale? Entre comillas, de supuestos contactados,
y, por supuesto, con la divulgación literaria de obras como El retorno de los brujos, de ciertas conexiones con el nazismo esotérico y con engaños que refuerzan no solo esta teoría de la que estamos hablando, sino otros mitos que estaban vinculados, como el de la sociedad Brill, que todos conocéis, esta sociedad esotérica de la Alemania nazi, donde se buscaba pues esa ficticia energía Brill y, por supuesto, la prueba empírica de la raza superioraria, que además enlazaba con otra sociedad, la sociedad Thule, o hasta el de María Orsted, esa supuesta medium que siguió, o mejor dicho, que consiguió tecnología alienígena pues para Hitler. Por lo tanto, casi todas estas imágenes del disco de volador del Hanebu, junto con los proyectos Brill u otras afirmaciones, digamos, sensacionalistas, que se pueden encontrar, y de hecho lo están, en Internet y en libros de referencia, solo responden a un intento de generar una historia ficticia. Se quiere crear una expectación y, ¿por qué no decirlo? Se quiere generar beneficios económicos, cada uno en su momento. Pero, como hemos dicho, uno de los artífices de esta leyenda fue George Adamski, un ciudadano estadounidense de origen polaco, que falleció en 1965 y que llegó a ser un personaje relevante en el mundo ufológico de aquel momento y además muy popular entre los seguidores de las teorías alienígenas, sobre todo después de afirmar, como lo hacía, haber fotografiado a multitud de platillos volantes, de tener contacto con seres de otros mundos extraterrestres, además de tipo nórdico, como él lo definía, y hasta, fijaros, de volar con ellos en sus naves espaciales. Como veis, la verdad que todo un derroche de fantasía para aquellos años. Bueno, era lo que había en aquel momento. De hecho, Adamski fue el contactado más famoso de los años 50, parecido a nuestro Sisto Paz de hoy día, pero sin publicar tantos libros. Pero en sus 3 libros describió perfectamente sus encuentros y desencuentros con alienígenas, sus viajes interplanetarios y otras historias con seres pues, de otros mundos. Sus primeros 2 libros, bestseller, y en 1960 vendió más de 200.000 copias. Luego, la verdad es que es cierto que circularon diferentes fotografías de sus ovnis e hipotéticas versiones de los planos del Hanebu o de otras naves, ¿no? Pero seguramente fueron para dar algo más de credibilidad al mito del Hanebu. Pero casi todas, como lo hemos dicho en muchas conferencias, todas falsificadas o de dudosa procedencia. De todas formas, a día de hoy tenemos una cosa clara, que la famosa fotografía del ovni de Adamski no es más que una vieja lámpara de quirófano, o al menos una vieja lámpara, de la que hasta, si podéis apreciar, podéis ver en la parte superior el gancho con la que se tenía que colgar. Bueno, esto sí, es verdad que es una bonita historia de ficción y fantasía, y que en algún momento de nuestra vida, la verdad que creímos, o mejor dicho, deseamos que hubiese sido cierta, pero no es así. En este mundo y más desde Planeta Incógnito, nuestro leitmotiv es que no todo vale. Y como no todo vale, y lamentablemente, y aunque nos encanta la ciencia ficción, pues tenemos que aclarar que esta fotografía fue todo un auténtico montaje. Y además que hubiese sido muy bonito, ¿no? Ese nivel de zoom a un ovni, ¿no? Bueno, en fin, esto daría para otra conferencia, pero bueno, sí, sí. hoy Le nos centramos dejamos, un poquito. los oyentes habrán podido ver las fotografías y evidentemente, a ver, a todos nos hubiese gustado, como decía, que hubiese sido verdad, pero la realidad es otra. Aquí buscamos, como digo, la verdad. Sí, bueno, pero hay que entender, como decías, que era otra época, eran los años 50, 60, Billy Mayer también salió con ciertas fotos también parecidas, entre comillas, bueno, no parecidas, pero falsificadas también. Había muchos fraudes, había mucha voluntad en los libros, como ese que mencionaba de Retorno a los Brujos, que posiblemente, posiblemente planteó un antes y un después en esta mitología, ¿no? Sí, Y justo le tenemos aquí. justo lo tenemos aquí. Y de hecho, bueno, ahora lo buscaré, tenía también por ahí la parte de la rebelión de los brujos, que era una parte posterior que hicieron en los años, ya en el 70, más o menos, por ahí. Pero bueno,
es parte de la historia es parte de la historia del misterio. Hay que entenderlo así, pero también hay que entender y ponerlo a juicio y ver bueno, eso, aunque muchas webs hoy en día sigan divulgándolo como que algo cierto, pues no tiene ninguna verosimilitud. Pero bueno, hemos hablado de Hanebu, un gran mito que se sigue divulgando, y vamos a hablar ahora, pues creo que es junto al Hanebu y junto a la campana volante, que hoy no nos va a dar tiempo a tratar, otro gran mito que se sigue divulgando hoy en día, y es el de los ovnis nazis de la Antártida, de esa base en la Antártida que tienen los nazis. Iván, ¿hay nazis o extraterrestres en una base oculta en la Antártida? Bueno, si venimos de un mito y nos vamos a otra de las grandes leyendas históricas de ovnis y nazis, ¿no? Históricamente es cierto que los nazis llegaron a la Antártida aproximadamente en 1968-1969. Eso es así, es histórico. A esas tierras que se denominaron posteriormente la Nueva Suabia, ¿no? Incluso hay referencias documentales de otras expediciones anteriores durante los años 1901 y 1912. Pero nos quedamos con la de 1968 y 1939, que es la que desencadena pues, toda esta leyenda y todo este mito. Pero vayamos un poquito a los datos objetivos históricos que tenemos. Importante. Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, países como Noruega y Gran Bretaña estaban ampliando su industria ballenera, y la estaban ampliando más allá de sus aguas, por supuesto, concretamente en las aguas de la Antártida. Un poco lejos, ¿no? Bueno, esa no era su única pretensión, ya que adicionalmente a esta búsqueda de ampliación de la industria ballenera, querían reivindicar parte de esos territorios de nadie, tanto para construir, evidentemente, bases balleneras, como para otras pretensiones que, bueno, que no se saben cuál era para cada uno, ¿no? Y aquí cuando entra en juego la Alemania nazi, que por supuesto en aquel momento tampoco quiere quedarse descolgada en la industria ballenera, ni por supuesto en la pretensión de reclamar territorio de este continente hasta entonces sin dueño. Por ello, la Alemania de Hitler envía, como comentaba al inicio, una expedición en 1968 y 1969, la que tenemos referencia, y la manda para buscar lugares para ampliar también su industria ballenera, para buscar lugares balleneros. Es cierto que en su documentación naval del navío no se menciona nunca el interés por crear una base, pero entendemos que no solamente tenían la pretensión de buscar pues, un lugar donde hubiese más pesca, sino también de crear al menos alguna pequeña base. Y hasta aquí es lo que tenemos con datos reales, no tenemos más. Más allá de esto, entramos, pues, como en la anterior leyenda, en el mundo de los rumores y de los mitos. Los más sonados, la verdad es que nos cuentan que los nazis construyeron civilinamente una base secreta en la Antártida para Hitler, para él y para su círculo más íntimo. También cuentan que la construyeron para guardar los millones de obras de arte y reliquias nazis que poseían y que habían ido pues, adquiriendo a lo largo de las guerras que habían ido ganando y de las conquistas a los países, sobre todo europeos. Pero algunos todavía van más allá y nos hablan hasta de un área 51 nazi, donde se llevaban a cabo pues, investigaciones de fenómenos paranormales, de fenómenos extraterrestres y hasta ensayos con tecnología alienígena, como podían ser los prototipos que hablábamos antes, los Hanebu, ¿no? De los que también se ha mencionado en muchísimas ocasiones. Además, estas teorías toman fuerza cuando en 1945, tras ser derrotados los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, varios submarinos nazis, los V-Boot 977 y el U-530, llegan y se rinden en la base naval, de Mar del Plata, en Argentina. Y aquí, para muchos, después de haber dejado en la Antártida a Hitler y a su círculo más íntimo. Bueno, esto es una teoría conspirativa, sobre todo. Los estudios de la navegación y los tiempos hacen imposible esta teoría de llegar a la Antártida, dejar a todos los ocupantes y volver
a la base que hablábamos de la Mar de Plata, ¿no? Imposible, pero bueno, la verdad es que la teoría está ahí, ¿no? Pero por si fuese poco, y si por si esto tampoco fuese suficiente, el mito se sigue alimentando más todavía con otra nueva leyenda, una supuesta misión secreta de Estados Unidos y tropas británicas en 1947, bajo el paraguas de la denominada Operación High Jump o Salto Alto, ¿no? Esta misión llegó a la Antártida con el objetivo de buscar, de encontrar y destruir una supuesta base del Tercer Reich que habían construido en la Antártida. Propósito que supuestamente consiguieron años más tarde y la borraron del mapa a través de detonaciones nucleares. Fíjate, estamos hablando de palabras mayores. En realidad, la operación Salto Alto sí existió, pero su objetivo era muy distinto. Se trataba, al menos lo que nos han querido contar, se trataban de maniobras militares para probar pues sus ejércitos, para probar sus equipos en condiciones climatológicas extremas, ¿no? Bueno, y allí, bajo esa operación, pues se narra esta leyenda que está más en el entramado de la conspiración. Lo único claro es que no se han encontrado posteriormente vestigios algunos de restos de esta base destruida en la Antártida. Y, por supuesto, sí que existen informes científicos, como lo del geólogo y oceanógrafo Colin Summerhide, que dejan claro y con detalles empíricos que nunca hubo una base allí, ni de nazis ni de otros. Pero sea así o no, nunca dejará de ser una bonita leyenda y además conspirativa, ¿no? La verdad es que si hubiese existido una base en la Antártida, con la información que tenemos ahora, desde luego lo hubiésemos sabido. Ahora mismo en la Antártida no hay nada. Muchos aluden a que, bueno, pues que está oculta y que es imposible ver de una forma superficial los restos. Pero hay estudios geológicos que demuestran que ahí no ha habido, al menos, detonaciones nucleares. Pues nada, nos quedamos sin otro gran mito, Lo el de siento. los nazis en la Antártida. Nos quedará para más adelante algún día los extraterrestres no en la Antártida, que bueno, quizás vayan por otro lugar, pero bueno, nos quedamos sin unos mitos, pero como decía, esto no es óbice para que realmente sí tengamos en cuenta que la Alemania nazi desarrolló proyectos que eran, vamos, eh, aeronaves espaciales, no voy a decir ovnis, pero bueno, discos volantes, ¿no? La forma típica del disco volante, que es la que muchas veces se ha identificado con un ovni en el cielo. Pero bueno, antes de empezar con los que eran puramente un platillo volante, quiero acercarme a una aeronave muy particular que para mí, y lo hemos comentado mucho en Planeta Incógnito, supuso o planteó posiblemente un desarrollo tecnológico en Estados Unidos que, bueno, aparte de llevar a evolución de varias aeronaves, quizás sea el culpable del primer avistamiento ovni oficial de Kenneth Arnold en 1947. Tenemos que recordar que Kenneth Arnold sobrevolaba buscando un accidente aéreo, vio una serie de aeronaves que, tal y como realizaron los movimientos y demás, no le cuadraron mucho, pero bueno, tampoco era, evidentemente era un piloto de avioneta, no era un piloto de cazas, o que estuviese muy vinculado en ese momento a lo militar, y no sabía los proyectos que podía haber. Para mí el proyecto que pudo ver es esa aeronave, o un proyecto derivado de una ingeniería inversa de esta aeronave que os está comandando, la aeronave que muchos conoceréis si sois aficionados a estos temas, el Horten 229, el famoso Horten 229, que fue desarrollado en la Alemania nazi, que fue el primero prácticamente, primero en conseguir alcanzar los 1000 por 1000 por 1000, que era el objetivo nazi. Poder transportar una carga de 1000 kilos, una tonelada de explosivos, de material bélico, poder tener una autonomía con esos 1000 kilos o similar de 1000
kilómetros y poder alcanzar los 1000 kilómetros por hora. En algunos casos, el Horten 229 llegó a superar esa barrera, en otros casos se quedó un poco por debajo, pero bueno, en cualquier caso, fue una máquina muy potente, muy desarrollada. Sigue teniendo, según algunos informes que leí, sigue teniendo algunos problemas en el motor, pero bueno, no llegó a entrar en combate, quizás por esos motivos, pero bueno, si hubiese llegado a entrar en combate, hubiese llegado a ser un arma que posiblemente hubiese detonado la conclusión de la Segunda Guerra Mundial a favor de la Alemania nazi, junto con otras armas que tenían. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que la Alemania nazi desarrolló una ingeniería muy potente, aunque fuese por unos temas bélicos, como los cohetes V2 y V1 que aterrorizaron a Londres, por ejemplo, y a los países de Europa, pero que, por otra parte, tiempo después, han sido también los culpables con la erotización, la ingeniería en quesito posterior y demás, la reingeniería de llevarnos a la Luna y de llevarnos al espacio. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que toda esta armamentística bélica, pues al final tuvo un uso. Para mí, este 229, que fue muy característico, pues fue el culpable de esos avistamientos. Pero no lo digo yo. Es que si os vais al proyecto SIGN, que era el proyecto previo al Libro Azul, también culpan a este tipo de aeronaves de ser posiblemente las culpables de ciertos avistamientos que parecían coincidir con estos prototipos de la Alemania nazi, pero que ellos a lo mejor achacaban más a que fueron desarrollados por la URSS, porque la URSS también se llevó en fabricación algunos modelos, o algún modelo por lo menos, y quemaron otros tantos. Igual hicieron los Estados Unidos. Exactamente no tengo en mente toda la historia de cómo se generó esa batalla por la ingeniería y por la captura, pero al final Estados Unidos capturó un Horten 229 en fabricación, un V3 creo que era el modelo, y bueno, por supuesto, mientras tanto culpaban a la URSS de realizar otros modelos. No hay constancia de que lo que vio Kenneth Arnold fuera eso, porque vio como 9 elementos, y además se repitió en diversos avistamientos, pero la forma que él describe pues se asemeja demasiado. O se equivocó en la forma, o era una ingeniería que no pasó a ningún libro secreto o no se ha desclasificado, y bueno, está ahí como algo muy particular. Es raro que no se haya desclasificado, porque estamos hablando del proyecto SNAIM y el proyecto Blue Book, que al fin y al cabo eran proyectos gubernamentales, aunque bueno, podemos hablar ahí mucho de los intereses de Estados Unidos por fomentar la creencia en los ovnis, que le vería muy bien para que muchos prototipos pasaran desapercibidos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ese fue un prototipo muy, muy importante en la Alemania nazi, y fue un prototipo que llegó a volar, una investigación, el de Horten 9, que bueno, que sin duda protagonizó lo que posteriormente se pudo hacer de él, protagonizaría muchos avistamientos, ¿no? de cosas extrañas, de cosas que no estaban habituados. Tenemos que tener en cuenta, Northrop ya había hecho investigaciones y había hecho desarrollos de lo que se llaman alas volantes, que es lo que es esta aeronave, pero no con este nivel de tecnología. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo es un evento que, bueno, va a seguir, incluso yo durante mucho tiempo seguiré investigando un poco sobre lo que pudo pasar con esas aeronaves o con esa ingeniería inversa, ¿no? Pero es muy interesante. Podéis encontrar en YouTube incluso vídeos de despegue, pruebas de los Horten, podéis encontrar reconstrucciones y por supuesto vídeos en 3 dimensiones también. Por supuesto, ya hay modelos incluso que se pueden descargar, etcétera. Pero bueno, no es la única aeronave extraña que desarrollaron los nazis. Y no hablo de la campana, que eso es otro elemento fraudulento que otro día hablaremos, porque ya nos quedaríamos sin tiempo. Pero aparte de los V2, aparte de esas aeronaves, a principios de los años 50, por ejemplo, por hacerlo un poco cronológico, saltó a la palestra otro ingeniero
que decía que había desarrollado en la Alemania nazi, pues bueno, proyectos o investigaciones respecto a posibles aeronaves, no posibles, sino aeronaves circulares. De hecho, esa persona no solo fue un ingeniero, sino que además era profesor y era científico, era italiano e incluso llegó a ser ministro de Economía bajo el mandato de Mussolini de 1925 a 1928, creo recordar. Entonces, estamos hablando de una persona bastante influyente, una persona que se jugó un poco, bueno, que quizás tenían importancia, que no tienen, por supuesto, no tenía Nansky, no tenía Billy Meyer, por supuesto, era una persona importante y que, bueno, que él dijo, admitió que él había estado desarrollando unos discos voladores que fueron estudiados ya en la Alemania nazi y que, bueno, que Italia también lo había estudiado y ya, digamos, que habían pasado como 8 años. O sea, era, en 1942 es cuando él dice que había estudiado Alemania junto a Italia y que, bueno, que de alguna manera ellos habían arrancado que era Italia la que había generado esos planos, ¿no? Esa idea, ¿no? De los discos voladores. Y bueno, pues también expresó o dijo que, bueno, que había un gran poder que estaba lanzando también discos para estudiarlos. Y bueno, es una declaraciones controvertidas, pero estamos hablando de una persona influyente, una persona bastante, vamos, importante en aquella época sobre todo, y sobre todo en Italia. Y bueno, que tenía mucho motivo jugarse prestigio, ¿no? Además, se rumoreaba que era un documento el que presentó y que, bueno, ahora pondré de esas aeronaves atribuidas a las investigaciones de Belluccio y demás, que, bueno, que era una especie de avión, o el proyecto el objetivo era una especie de avión de despegue vertical, pero podemos ver la forma característica de un disco volador. Además, bueno, aparte de esta persona, porque si hubiese sido solo este hombre italiano, pues bueno, dice, bueno, pues vale. Pero es que también hubo un ingeniero alemán un poco después, Rudolf Schreiber, perdonad mi alemán porque me lo he apuntado, pero no sé cómo se pronuncia, o Rudolf Schreiber. El caso es que este ingeniero alemán dio una entrevista en la revista alemana Der Spiegel y afirmó también que había diseñado una nave también impulsada para una aeronave, impulsada de una manera, de un modo circular, de un plano circular, ¿no? Entonces, bueno, además tenía unos 15 metros de diámetro, las turbinas y demás. Bueno, la turbina no, el objeto, bueno, el proyecto dijo que había desarrollado con BMW, entonces, bueno, que funcionó, que estuvieron investigando hasta 1945 y que cuando ya él se marchó a Checoslovaquia y bueno, estos discos fueron robados del taller, según dice también, esta historia es un poquito controvertida, pero bueno, es un ingeniero alemán que dice también, que afirma que él había investigado también estos objetos. No es esta persona la única que habla de objetos, ¿no? De este Rudolf Schreiber que habla de esos objetos, de esas investigaciones en el Der Spiegel, en el diario Der Spiegel, de esa aeronave en la que había participado junto a BMW, sino que, bueno, poquito después de que Abro-Canada desarrollase el proyecto Abrocar, que tampoco tuvo mucho recorrido, pero que bueno, que era también una nave circular y podéis ver los vídeos, eso están perfectamente, se pueden ver en internet, pues saltó a la palestra otro ingeniero alemán, Jost Klein, que afirmaría que esos diseños habían sido previamente realizados en la Alemania nazi. O sea, o que ya habían hecho eso, que habían hecho antes los canadienses, o que los canadienses también se habían aprovechado de alguna manera de tecnología o de investigaciones alemanas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de aeronaves que se desarrollaron que coincidían con aeronaves circulares, con los típicos ovnis, que posteriormente serían aprovechados por entidades como
o países como Estados Unidos, la URSS y Canadá, y que posiblemente nos hayan engañado durante mucho tiempo, incluso haciéndolo pasar por falso, fomentando, como se está fomentando ahora también, ahí lo dejo, la creencia en que podían ser de procedencia extraterrestre. Ahora con cámara, con nada más, ahora mismo con unas imágenes, con la cámara FLIR infrarroja, que bueno, ya no la jugó Maussan y México y muchos periodistas del misterio se hicieron eco en aquella época, en 2004. Yo era joven, nosotros éramos jóvenes inexpertos, nos trabajamos en un principio, luego lo investigas y ves que eso tampoco, los ovnis de México, sí lo estoy diciendo porque alguna gente todavía creerá que es verdad, los ovnis de México eran las plataformas petrolíferas, además hubo una investigación de un piloto, Frank, del capitán Frank, que bueno, que hizo un mapeado de completo y además era en Campeche, se adaptaban las plataformas. Con esto, muy breve, quiero decir que sí, para mí los ovnis de México, no sé para ti, Iván, eran completamente falsos y ahora se nos está intentando decir que esas cosas raras que han visto o que se han grabado con la cámara FLIR también son unas cosas extraterrestres. Bueno, al fin y al cabo, todos los estamentos han querido promover una mitología para aprovecharse, ¿no? Y para encubrir proyectos que tienen, que es lícito, pero tenemos que tener en cuenta que eso puede ser un engaño y demás. Los extraterrestres puede que han llegado aquí, sería incluso bonito y demás, pero no tenemos pruebas fehacientes de ello. Y lo que sí tenemos pruebas es de que numerosas aeronaves, como estas aeronaves que hemos hablado hoy, nazis, que he hablado en la segunda parte, pues sí que nos han sobrevolado y sí que se han diseñado y lo han diseñado seres humanos no extraterrestres. Iván, ¿alguna cosa que añadir? No, pues estoy de acuerdo contigo en todo esto, sobre todo lo que decíamos, que sí que estaban fabricando y tenían prototipos de posibles naves con forma de ovnis tradicionales, pero que de ahí al hecho de que tuviesen la tecnología media un abismo. Y bueno, llegamos un poquito al final, ¿no? Porque, como hemos dicho, era una microconferencia, que además creo que es más entretenida y más amena, ¿no? O más rápida, por lo menos, te obliga un poco a sintetizar un poco las cosas, ¿no, Iván? Sí, hay que sintetizar y lo que tenemos que intentar es dar un poquito de sacar la veracidad de todos estos mitos y leyendas que en algún momento pues estuvieron al amparo del mundo más creyente, ¿no? Y hasta nosotros en algún momento pudimos ser partícipes de esta creencia, ¿no? Pero hay que analizarlo, nos guste o no. Evidentemente todos los que estamos aquí y los que estáis ahí pensamos que la vida extraterrestre existe, por supuesto, pero como decíamos antes, no nos podemos creer todo, porque si no, no estaríamos teniendo un pensamiento racional y crítico, que es lo que tenemos que hacer uso en estos días. Y sigo con lo mismo, existir, existen, estar, están o estarán, pero desde luego hay mucha mitología, mucha leyenda y sobre todo mucha gente que se quiere enriquecer con historias que no son ciertas. Mucha mitología, pero también aparte de la mitología, destacar que aunque no sea algo muy... Bueno, sí, para mí es misterio, mucho misterio, porque en la historia militar hay mucho misterio, ¿no? Pero aunque no sea ese misterio extraterrestre, profundizad un poco en estos temas de las aeronaves que realmente investigaron los nazis y las demás países, porque realmente hay mucho misterio, mucha información encubierta que nos encubre, que nos ocultan, y que, bueno, es interesante de conocer para analizar un poquito más también nuestra historia y lo que podemos ver en los cielos. Y bueno, sin mucho más, Iván, no sé si tienes alguna conclusión más, pero que tenemos que ir terminando. Así Pues nada, que... mi única conclusión es que intentaremos estar en próximas ocasiones en Sevilla con vosotros. Es un placer, nos apetece. Y mientras tanto, pues llevaros un saludo cordial de Planeta Incógnito, tantos todos los oyentes, los que nos habéis visto,
como la organización, el Círculo Mercantil, José Manuel y muchos de los amigos que por allí tenemos. Un saludo y nos vemos lo antes posible. Pues eso, también concluir con mi hermano. Gracias por haber contado con nosotros, ya lo hemos dicho al principio, repetimos ahora. Esperamos que os haya gustado esta conferencia, esperamos que ahondéis. Nuestra página web es, como ha dicho mi hermano, Planeta Incógnito, planetaincognito.es y poquito más. Esperemos que paséis lo mejor posible esta cuarentena o este final quizá de cuarentena. Veremos lo que dura y que esta conferencia os haya sido amena y que os haya entretenido y ayudado también a ahondar un poquito en esa historia un poquito curiosa, ¿no? de la guerra y de la ingeniería alemana de la época nazi. Y poquito más, lo dicho, nos vemos en la siguiente, lo que decía mi hermano, y que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.